mundo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Exposición va a continuar el señor Diego Fonti, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Filosofía por la Universidad de Friburgo, investigador del CONICET y de la Universidad Católica de la Ciudad de Córdoba. Por favor, cuando quieran. Primero el doctor Fonti. Muy bien. Bueno, buenos días. Espero que no estén demasiado cansados porque me imagino que tienen la cabeza así y necesitamos todos un poco de aire, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más ameno posible. Ante todo, gracias por la invitación. Yo estuve en aquella primera jornada, cuando se hicieron las primeras jornadas provinciales allá en a lo mejor alguno o alguna se acuerda en el Automóvil Club, en el auditorio, y creo que una de las cosas que está muy lindo de este ámbito es que uno genera al mismo tiempo una cosa que los filósofos o las filósofas llamarían una comunidad epistémica, es decir, un ámbito, una base de conocimientos múltiples que nos vamos enriqueciendo, pero también una comunidad humana que nos vamos construyendo una comunidad también de amistad y una comunidad política, ¿por qué no? Recién Fernanda le decía al doctor que estaba muy contenta porque dijo todo lo que esperaba escuchar. Posiblemente en esa lógica termine bastante descontenta con esta charla porque me parece que voy a decir alguna cosa de las que no esperamos escuchar. Yo voy a, digamos, el eje de este pequeño momento es el tema humanismo y tecnología. Entonces, mi primera pregunta fue, ¿qué es el humanismo? Porque una de las cosas que suele hacer la gente de filosofía es preguntar, che, vos cuando decís valores, o cuando decís el bien, o cuando decís la virtud, ¿qué estás diciendo? Yo no hago filosofía analítica, de los que se encargan de diseccionar conceptos, pero pienso que no es mala cosa empezar a decir, che, ¿qué quieres decir cuando estás diciendo esto? Porque si no podemos por ahí meter la pata. Y la palabra humanismo es una de esas palabras que viene cargadita. Es una de esas palabras que viene cargadita. Y se usaba la palabra crítica también, creo que Cristina lo usó antes, y yo pienso que la palabra crítica puede ayudarnos, ¿no? Krinein en griego era hacer la separación, cortar. O sea que la palabra es peligrosa para el humanismo como un bisturí. Muchos o muchas de los que están acá sabrán usar bisturíes. Yo no sé, pero supongo que es algo peligroso de usar. Necesario, pero peligroso. Entonces voy a hablar de humanismo, antihumanismo y poshumanismo. A ver qué puede querer decir. Y la pregunta por la técnica en este mundo, en este tema, para la bioética. ¿Cómo se pasan estas cosas? El puntero. Para orientar un poco la exposición se me ocurrió plantear 4 preguntas. ¿Qué es el humanismo? A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es su relación con la salud? ¿Cómo se relaciona con la técnica? ¿Y cómo pensar a la bioética en esa relación desde una cosa que yo llamaría posthumanismo? Primero sobre el humanismo. La palabra tiene una fuerte influencia del siglo XIX. En realidad hubo un momento antes, un modelo anterior, que es el que aparece en el Renacimiento, el humanismo renacentista, que era básicamente estético, pero hablaba del uomo universale, el hombre universal. Es decir, ese que no tenía diferencias y que tenía una base igual en todas partes del mundo.
y que si la tenía distinta a su expresión estética o a su expresión cultural, era simplemente por su incapacidad o su falta de desarrollo. Era un hombre universal, natural, previo a su elaboración filosófica o teológica. Después, en el siglo XIX, aparece otro modelo, que es el modelo alemán, griego, de modernidad y de vuelta también al humanismo, donde el humanismo aparecía como una especie de fundamento antropológico-filosófico de todas las ciencias particulares. Es decir, las ciencias particulares solo estaban fundadas si se basaban sobre esa idea de la paideia griega, de la cultura griega, de la educación griega. Por eso aparece, y eso impacta incluso en tipos que uno llamaría antihumanistas como Nietzsche, aparece lo que le llaman también el tercer humanismo, o sea, Grecia como modelo de formación y crítica al materialismo y al positivismo de la modernidad. Es decir, la idea de una cultura que era origen y que permitía la base sobre la cual las ciencias particulares se asentaban. No sé por qué pasa de a dos. Ahora, en su vínculo con las ciencias de la salud, con la medicina, yo sigo en esto a Klaus Berchtold, un historiador alemán de la medicina. Dice que hay, a partir del siglo XVI, una unidad entre la ciencia, llamémosla empírica, moderna, y la studia humanitatis, y las humanidades. Y esa idea renueva el paradigma clásico que vincula estética con anatomía, con incluso literatura. Por ejemplo, el canon griego de la belleza está a la base de muchos de los textos canónicos para el estudio de la medicina y la modernidad. Por ejemplo, las obras de Vesalio. Ahora, ya desde el siglo XIX aparece una crítica al humanismo. La primera crítica al humanismo es la idea de que no hay una idea pareja y unificadora de la cultura humana. Al mismo tiempo que aparece esta idea, llamémosla universal, de lo que es el ser humano, de lo que es la ciencia, de lo que es la moral, aparece, por una cuestión de geografía y conocimiento geográfico, viajes y demás, aparece una clara idea del relativismo. Una idea de que somos muchos y somos distintos. Y por primera vez se empieza a entender el humanismo como una construcción ideológica que en realidad lo que hace es espejar y legitimar condiciones sociohistóricas. Creo que esto va paralelo con lo que, digamos, se engarza con lo que decía Pécaz en su exposición. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, cosa que es muy importante, hay que agarrarse de ello y no hay que dejarlo ir. Sin embargo, también uno tiene que pensar cómo en el siglo XIX ya se criticaba los derechos humanos como una especie de ciudadano abstracto. Una ciudadanía universal pero abstracta, no incardinada en condiciones, situaciones, contextos particulares. Aprovecho para decir también autores contemporáneos como Zizek, un autor esloveno, o Agamben. Ellos muestran cómo, o Roberto Espósito en Italia, ellos muestran cómo muchas veces el discurso de los derechos humanos ha servido para fundamentar y justificar intervenciones bélicas, por ejemplo. ¿No? Algunos de los que estamos, creo que todos los que estamos acá recordamos lo que pasó en la Guerra de los Balcanes. Y como contra muchas sugerencias y afirmaciones de organismos internacionales, sin embargo, algunos países europeos y los Estados Unidos deciden bombardear y en realidad las consecuencias fueron también más catastrofales. Sin embargo, esas críticas del siglo XIX, por ejemplo Marx, todavía mantienen la idea de un humanismo realizado. O sea, es verdad que esto que llamamos humanismo espeja condiciones socioculturales, ideológicas de opresión, pero todavía está la posibilidad de un principio básico de las humanidades
que es útil para renovar, para volver a pensar lo verdaderamente humano. Hay un aspecto esencial que se debe proteger y que humaniza al hombre. El caso famosísimo de Marx, por ejemplo, el trabajo. ¿No? Es largo de explicar, pero el trabajo, por ejemplo, en el caso de Marx, es lo verdaderamente humano del hombre. No aparearse, no comer, porque eso lo hace cualquier bicho. Nosotros trabajamos. Terrible, ¿no? Bueno. Ahora. Ahí te lo ponemos. ¿Qué pasó acá? Ahí abajo tiene la carpetita. Paso. Evidentemente la parte tecnológica no es la mía. Frente a esto, en el siglo XX aparece una gran discusión antihumanista. Voy a nombrar algunos autores, no hace falta que se lo acuerden, pero sí para que ustedes tengan un poco la sensación de dónde viene la crítica. Herbert Marcuse, por ejemplo, dice: nunca puede ser el progreso técnico su propia corrección. Hoy hay muchos tecnófilos y que piensan que los problemas de la técnica se corrigen con más técnica. Horkheimer y Adorno hablan de la ambigüedad dialéctica del progreso. Esto que llamamos progreso tiene al mismo tiempo, que es una capacidad de dominio instrumental de la naturaleza, su contrapartida es un avance en el dominio, pero también la cosificación de las cosas, de los otros seres vivos y de nosotros mismos. Ahora, yo me quiero detener un segundito en una importantísima discusión que hubo en la inmediata posguerra, cuando Jean Beaufret invita a Sartre y a Heidegger a responder una pregunta sobre existencialismo y humanismo. Existencialismo se llamó a muchas cosas distintas, pero fue una corriente muy influyente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Sartre, un pensador ateo, existencialista, dice: el existencialismo es un humanismo, porque muestra que el ser humano no tiene ninguna esencia natural, sino que su hacerse muestra todas sus capacidades humanas. Frente a esto, dos pensadores muy relevantes del siglo XX elaboran una severa crítica. La primera va a ser de Heidegger. Heidegger dice que el humanismo es un modo de metafísica que concluye en la tecnociencia moderna y su olvido del ser. Son palabras de Heidegger. Heidegger siempre escribe como raro. Doctor Fonti, Sí. le restas 5 minutos. Estamos mal. Y Foucault dice, en cambio, que el humanismo, en sus diversas versiones, lo que hace es decirnos que nos conformamos a una especie de esencia que despotencia a los sujetos. Ahí hay algunas citas de Heidegger, ustedes después las pueden leer, pero él dice, bueno, ¿qué es esto que es humano? Es una separación. Lo humano es separarnos a nosotros del resto. Pero eso fue parte del problema del siglo XX. Nosotros dijimos, nosotros los humanos dijimos, esos no son humanos. Los judíos no son humanos. Los gitanos no son humanos. Empezamos a separar, y con otra noción muy preocupante, peligrosa, que es la noción de persona. Porque nosotros, las personas, no somos como aquellos. Por su parte, Michel Foucault dice que humanismo es el conjunto de discursos a través de los cuales se le dijo al hombre occidental: aunque no ejerzas el poder, puedes ser soberano. Mejor, cuanto más renuncias a ejercer el poder y más te sometas al que te impongan, más soberano serás. El humanismo tiene el riesgo, acá por supuesto que no estoy hablando de humanismo en el sentido cotidiano de tratar bien a la gente, ese no es el punto. Si quieren, así somos todos humanistas y está muy bien, pero eso no es interesante de pensar. ¿Qué pasa con la esencia de la técnica en relación con el humanismo? La persona y el humano, si se ven como algo separado,
empiezan a plantearse qué hay de relación con lo técnico y qué hay de relación con lo animal no humano. Hay una frase de Heidegger que es bien interesante que dice: la ciencia no piensa. Y tiene razón. La ciencia resuelve problemas, está muy bien. Pero el trabajo de pensar la ciencia es distinto. Es desde otra perspectiva. No es resolver un problema. Es pensar qué quiere decir eso. Lo que antes decía Heidegger, entender el ser. Y lo que hace la técnica es emplazar al mundo, o sea, forzarlo a que me otorgue algo, a darme algo y separarme. Eso ya viene desde antiguo, esa pregunta. El mito de Prometeo, Pigmalión y Galatea, ¿no? Pigmalión que esculpe esa estatua tan perfecta que le pide a los dioses que le dé vida. Porque esa es la gran paradoja. Buscamos la técnica pero la queremos humanizar. El golem es otro ejemplo clásico donde nosotros hacemos algo para que nos proteja, pero después nos asustamos de lo que hicimos. La isla del Doctor Moreau, esa es la otra parte. En la isla del Doctor Moreau, ¿cuál es la idea? Esa es la película, pero la novela de Wells, ¿qué dice? Vamos a humanizar a los animales. En la casa del dolor se llamaba. Y los torturaban, los cortaban todo para que caminen en dos patas y hablen. Blade Runner a mí me parece que era una imagen excelente. Nos enamoramos de una androide, ¿no? Pero ¿es humana o no es humana? Y la queremos humanizar al androide, pero es androide, entonces la podemos explotar y matar porque no tiene alma, como dice en la nueva, en la Blade Runner nueva. ¿No? Lo interesante es que la androide queda embarazada de un humano. Y entonces, fíjense esta doble pareja. Zizek, el pensador que yo mencioné recién, dice: vemos en las películas, pensemos el erotismo en las películas. El erotismo masculino se representa con la mujer mecánica, la mujer robot. El erotismo femenino es de la mujer con la bestia, King Kong. ¿No? Los dos extremos de los que nos queremos separar. Bueno, hay un texto que vi hace poco, muy interesante. ¿Qué pasa con los ultra ricos y nuestra época técnica? Escaparse. Hay todo un proyecto de Altman y Kurzweil que dicen: vamos a traspasar nuestra mente a la computadora. Es decir, la negación de nuestros propios límites, de nuestra propia finitud. Bueno. ¿Y qué nos queda finalmente para la bioética? Y con esto cierro. Primero, una buena autocrítica de nuestras propias configuraciones, de eso que nosotros llamamos humanismo. También saber que lo humano finalmente es indeterminado. Es finito, pero indeterminado. Que la interrelación entre nosotros sigue siendo nuestra gran pregunta y que todavía está abierta la identificación de los mecanismos de opresión y de libertad que nos atraviesan. Bueno, hasta acá llegué. Gracias.